Cuando el presidente de la potencia militar más grande de la historia se para frente al mundo y exige abiertamente un nuevo liderazgo para una nación soberana, no está dando una opinión, está dando una orden de ejecución. Lo que Donald Trump acaba de hacer en Davos no fue un discurso diplomático, fue la confirmación de que la maquinaria para un cambio de régimen en Irán ya está activada y operando a plena potencia. No se confundan, esto no es retórica de campaña ni bravuconería para las redes sociales. Estamos ante una amenaza real, tangible y peligrosa que busca justificar la intervención directa usando el caos interno como excusa perfecta. Washington ha decidido que ya no quiere negociar, quiere descabezar. Y si creen que esto es un problema lejano que solo afecta a Medio Oriente, están cometiendo un error suicida. El precedente que se está sentando hoy es brutal. Si normalizamos que una potencia extranjera decida quién gobierna y quién no, basándose en sus intereses económicos, la soberanía de todos, incluida la de México, deja de existir. Hoy van por Irán porque huele a sangre. Mañana esa misma receta de asfixia y desestabilización se puede aplicar contra cualquiera que se atreva a decir no. En los próximos minutos no vamos a repetir lo que dicen los noticieros. Vamos a diseccionar la estrategia de guerra que se esconde detrás de estas palabras. Vamos a ver por qué Irán ha puesto el dedo en el gatillo nuclear y vamos a entender por qué este silencio internacional nos va a costar carísimo a todos. Yo soy Javier Ortega. Si te interesa la verdad cruda y la defensa de la soberanía sin rodeos, suscríbete ahora mismo al canal y quédate conmigo. Esto apenas empieza. Lo que acabamos de escuchar desde Davos no es un discurso diplomático. No se equivoquen. Lo que Donald Trump acaba de hacer en el Foro Económico Mundial no es una simple opinión sobre política exterior, ni es una de esas frases improvisadas que la prensa internacional le encanta ridiculizar para no tener que analizarlas. No. Lo que estamos presenciando es una notificación de sentencia. Cuando el presidente de los Estados Unidos se para frente a la élite financiera del mundo y dice, con total claridad, que es tiempo de buscar un nuevo liderazgo en Irán, no está haciendo una sugerencia, está activando un mecanismo. Está dando luz verde a una maquinaria de intervención que lleva años aceitando sus engranajes y que ahora, con la excusa perfecta de la inestabilidad interna en Teherán, ve la oportunidad de oro para cerrar el cerco. No estamos ante una coincidencia. Nada en geopolítica es coincidencia. Y quiero ser muy claro con esto desde el principio, porque en México a menudo pecamos de ingenuos, nos tragamos la narrativa de los buenos deseos internacionales. Aquí no hay buenos deseos. Aquí hay intereses duros. Estados Unidos ha colocado tropas, ha movido flotas y ha endurecido el tono no porque le preocupe la libertad de los manifestantes en las calles de Irán, sino porque huele sangre, huele debilidad. Y en el manual de operación de Washington, cuando el rival sangra, no se le ofrece una venda, se le clava el cuchillo más profundo. Vamos a desmenuzar esto, porque la cobertura mediática habitual se queda en la superficie. Te dicen, Trump critica al régimen iraní. Eso es basura. Eso es no entender cómo funciona el poder. La realidad estratégica es que Washington ha decidido que el costo de tolerar a la actual estructura de poder en Irán ya es más alto que el riesgo de intentar derrumbarla. Y eso, señores, nos pone a todos en una situación de alerta máxima, estemos en Medio Oriente o estemos aquí, al sur del río Bravo. Porque el método es el mismo, el modus operandi es idéntico. Hablemos de lo que está pasando realmente en el terreno, eso que sirve de excusa para todo este movimiento. Irán está ardiendo por dentro. Esto es un hecho. No voy a defender a un régimen teocrático que reprime a su población. Eso no es lo que hacemos aquí. Aquí analizamos realidades. Y la realidad es que hay miles de personas en las calles de Teherán y otras ciudades importantes protestando, enfrentándose a una policía que no duda en disparar. Las cifras son escalofriantes. Hablamos de decenas de miles de arrestados. Hablamos de muertos que se cuentan por cientos, tal vez miles, aunque el gobierno iraní intente tapar el sol con un dedo, cortando el internet y censurando las noticias. Pero aquí es donde debemos detenernos y mirar con frialdad. Una crisis interna, una fractura social de este calibre, en cualquier otro país sin importancia estratégica, sería ignorada por la Casa Blanca. ¿Cuántos países en África, o incluso en nuestra propia América Latina, tienen crisis de derechos humanos que Washington ignora olímpicamente? Muchos. Pero Irán es diferente. Irán es el nodo central de la resistencia a la hegemonía estadounidense en Medio Oriente. Entonces, cuando Trump ve estas protestas, no ve sufrimiento humano,
ve una oportunidad operativa, ve una grieta en la armadura. La narrativa oficial de Estados Unidos es: estamos con el pueblo de Irán. Suena bonito, suena heroico, pero la traducción geopolítica es: vamos a usar el descontento legítimo de estas personas como combustible para nuestra agenda de cambio de régimen. Y esto es peligroso. Es peligroso porque transforma una lucha social interna en un tablero de ajedrez internacional donde los peones son los ciudadanos iraníes. El régimen de los ayatolás, por supuesto, responde con su propia paranoia, acusando a todo manifestante de ser un agente de la CIA. Y lo triste, lo cínico de este juego, es que declaraciones como las de Trump en Davos solo le dan munición al régimen iraní para justificar su represión. Si el enemigo externo dice que te apoya, entonces eres un traidor. Así funciona la lógica del asedio. Y Washington lo sabe. Washington sabe que al apoyar públicamente polariza aún más la situación. No buscan calmar las aguas, buscan que la olla a presión estalle. Ahora, analicemos las palabras exactas. Nuevo liderazgo. Esa frase no se dice a la ligera. En el lenguaje diplomático de Estados Unidos, que es un lenguaje de mafiosos con traje caro, pedir un nuevo liderazgo es el equivalente a poner precio a la cabeza del gobierno en turno. Trump dijo también que Irán quiere hablar. Fíjense en la contradicción aparente. Por un lado, amenaza con el cambio de régimen. Por el otro, dice que están desesperados por negociar. ¿Qué es esto? Es la técnica clásica del negociador agresivo. Te golpeo, te humillo, te amenazo con la destrucción total, y luego te digo que la puerta está abierta si vienes de rodillas. No es diplomacia, es extorsión. Y lo hemos visto antes. Lo hemos visto con Corea del Norte, lo hemos visto con Venezuela, y lamentablemente lo hemos visto con México, aunque con otros métodos. La diferencia es que Irán tiene dientes. Irán no es un país que se doblegue con un par de aranceles, y eso es lo que hace que este momento sea tan volátil. Trump está apostando a que la presión económica de las sanciones, sumada al caos interno de las protestas, obligará a Teherán a colapsar o a capitular. Es una apuesta de alto riesgo, porque si se equivoca, si presiona demasiado a un animal acorralado que tiene capacidad nuclear latente y una red de milicias en toda la región, el resultado no va a ser una rendición firmada en un hotel de lujo. El resultado va a ser fuego. Y aquí entra la respuesta de Irán, que no se ha hecho esperar y que los medios occidentales suelen minimizar o caricaturizar como locura de los mulás. No hay nada de locura ahí, hay cálculo de supervivencia. Irán ha respondido diciendo que cualquier ataque, cualquier intento de descabezar su liderazgo será tratado como un acto de guerra total. Han puesto a sus guardias revolucionarios en alerta, han movido sus piezas en el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque entienden el lenguaje de la fuerza. Saben que la única razón por la que Estados Unidos no ha invadido todavía, como hizo en Irak o en Afganistán, es por el costo. El costo militar, el costo económico y el costo político. Irán está jugando a la disuasión asimétrica. No pueden ganar una guerra convencional contra la maquinaria militar más grande de la historia, que es la de Estados Unidos. Pero pueden hacer que esa guerra sea tan dolorosa, tan caótica y tan cara para Washington y sus aliados, que la opción militar se vuelva inviable. Por eso amenazan, por eso lanzan advertencias sobre Israel, por eso recuerdan al mundo que tienen el dedo en el gatillo. No es bravuconería vacía, es un mensaje estratégico. Si intentan cambiarnos, nos llevaremos la región entera con nosotros. Y mientras estos dos gigantes se gritan y se muestran los dientes, hay actores invisibles que están empujando para que el conflicto suceda. No crean que esto es solo Trump y Jamenei. Detrás de la cortina hay todo un ecosistema de intereses. Tenemos a la diáspora iraní, grupos opositores que llevan décadas en el exilio, muchos de ellos en Estados Unidos, cabildeando, pagando cenas, susurrando al oído de senadores y congresistas que ahora es el momento, que el régimen está por caer, que solo falta un empujón más. Estos grupos, con agendas propias, a menudo venden una realidad distorsionada a Washington, prometiendo que las tropas americanas serán recibidas con flores. La historia nos enseña que nunca es así. Nunca. Pero la tentación de creerlo es fuerte en la Casa Blanca. También está Israel, observando con binoculares de alta precisión. Para el gobierno israelí, un Irán nuclear o un Irán hegemónico es una amenaza existencial. No es teoría, es supervivencia para ellos. Por lo tanto, cualquier movimiento de Trump para endurecer la postura contra Teherán es celebrado y a menudo incentivado desde Tel Aviv.
Y no nos olvidemos de Arabia Saudita y las monarquías del Golfo, que ven en Irán a su rival histórico y religioso. Todos estos actores están echando leña al fuego, esperando que Estados Unidos haga el trabajo sucio de limpiar el vecindario. Y Trump, con su retórica de América primero, paradójicamente termina siendo el ejecutor de los deseos de terceros. Pero aquí llegamos al punto central, a la contradicción que revela la verdadera naturaleza de este juego. Estados Unidos moviliza activos. Vemos portaaviones desplazándose. Vemos tropas adicionales enviadas a la región. Leemos titulares sobre bombarderos B-52 haciendo vuelos de demostración. Todo parece indicar que la guerra es inminente. Y sin embargo no pasa. ¿Por qué? Porque hay una distancia enorme entre la capacidad de destrucción y la voluntad política de usarla. Washington quiere el resultado de la guerra, el cambio de régimen, el control del petróleo, la sumisión geopolítica, pero no quiere pagar el precio de la guerra. Quieren que el régimen iraní se derrumbe por implosión, no por explosión externa. Por eso la estrategia es el asfixie. Las sanciones económicas no son medidas administrativas, son armas de guerra moderna. Matan gente, destruyen infraestructuras, empobrecen a millones. El objetivo es hacer que la vida en Irán sea tan insoportable que la gente no tenga otra opción que derrocar a sus líderes. Es un asedio medieval con herramientas del siglo XXI, y Trump, en Davos, lo confirma. Al decir que es hora de un nuevo liderazgo, está validando esa estrategia de asfixia. Está diciendo, vamos a seguir apretando el cuello hasta que dejen de respirar o hasta que pidan clemencia. Es brutal, es cínico, y funciona hasta cierto punto. Pero tiene un límite, y el límite es cuando la nación asediada decide que ya no tiene nada que perder. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Por qué debería importarle a un mexicano, a un latinoamericano, lo que pasa en el Golfo Pérsico? Si piensas que esto está lejos, estás equivocado. El mundo está conectado por hilos invisibles de economía y poder. Si estalla un conflicto real en el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo se dispara. La economía global, que ya está prendida con alfileres, podría entrar en una recesión brutal. Y cuando la economía global se resfría, a México le da neumonía. Somos un país dependiente, atado de manos a la economía del norte. Si Estados Unidos entra en crisis o en guerra, nosotros pagamos los platos rotos. Pero más allá de la economía, hay una lección política que me niego a ignorar. Lo que Washington le hace a Irán es un espejo. Es un recordatorio de que la soberanía nacional es un estorbo para los intereses imperiales. Hoy el enemigo es Irán. Mañana puede ser cualquier país que decida nacionalizar sus recursos o que decida no seguir las directrices de política exterior del Departamento de Estado. La etiqueta de amenaza se aplica a conveniencia. Se usa para justificar lo injustificable. Fíjense en la hipocresía de los medios internacionales. Cuando hay protestas en Francia, son manifestaciones. Cuando hay protestas en Irán, es el preludio de la libertad. Cuando hay represión en países aliados de Estados Unidos, hay preocupación. Cuando hay represión en países rivales, hay crímenes de lesa humanidad que exigen intervención. Ese doble rasero es el que me repugna, y es el que ustedes deben aprender a leer. No se trata de defender a los ayatolás. Se trata de entender que la narrativa de los derechos humanos se ha convertido en un arma arrojadiza, en una herramienta para ablandar el terreno antes de la invasión o el golpe. Estamos viendo cómo se fabrica el consentimiento para una nueva guerra. Es un proceso lento. Primero se demoniza al líder. Luego se exagera las amenazas. Después se finge buscar la diplomacia mientras se imponen condiciones inaceptables. Y finalmente, cuando el otro lado reacciona, se dice, miren, son violentos, no nos dejaron opción. Trump está siguiendo el guión al pie de la letra. Y lo hace con esa arrogancia típica de quien se siente intocable. Pero la historia está llena de imperios que se sintieron intocables justo antes de dar el paso en falso que inició su caída. La pregunta que debemos hacernos no es si Irán es bueno o malo. Esa es una pregunta infantil. La pregunta es, ¿tiene derecho una potencia extranjera a decidir quién gobierna en otro país? ¿Tiene derecho a estrangular una economía para forzar un cambio político? Si aceptamos que sí, si normalizamos esto porque Irán nos cae mal, entonces estamos validando la ley de la selva. Estamos aceptando que el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que debe. Y México, señores, México históricamente ha estado del lado de los que sufren lo que deben. Por eso no podemos aplaudir esto,
Por eso debemos mirar con desconfianza y con rechazo esta prepotencia disfrazada de libertad. El riesgo de escalada es real, no es un invento. Un error de cálculo, un disparo accidental en el Golfo, un atentado de falsa bandera, y podríamos estar viendo el inicio de un conflicto que haría parecer a la guerra de Irak un juego de niños. Irán tiene capacidad de respuesta, en Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen. Tienen misiles que alcanzan bases americanas, tienen la capacidad de cerrar el grifo energético del mundo. Empujarles al abismo es una irresponsabilidad histórica. Pero a los halcones en Washington no les importa la historia, les importa el poder inmediato, les importa la reelección, les importa mostrar fuerza. Y ahí es donde entra la tragedia de la política interna de Estados Unidos. Muchas veces estas guerras, estas tensiones, se fabrican no por necesidad estratégica real, sino para ganar votos en Florida o en el Medio Oeste. Se juega con la vida de millones en Medio Oriente para subir 2 puntos en las encuestas. Trump sabe que mostrarse duro con Irán vende bien con su base. Sabe que la imagen de comandante en jefe amenazando a los malos le da rédito político. Y eso es lo más despreciable de todo, la banalización de la guerra como herramienta electoral. Quiero que observen bien los próximos días. No se queden como el titular del noticiero de la noche que les dirá que aumenta la tensión. Busquen quién está ganando dinero con esto. Miren las acciones de las empresas de defensa. Miren los movimientos de los grandes capitales. El dinero siempre sabe antes que nosotros cuándo va a haber sangre. Y ahora mismo, el dinero se está moviendo hacia la seguridad y el petróleo. Eso es una señal. Lo que Trump hizo en Davos fue quitarse la careta. Ya no hay pretensión de acuerdo nuclear. Ya no hay pretensión de coexistencia. El objetivo es la sumisión o el cambio. Y ante eso, la única respuesta digna de cualquier nación soberana es la alerta y la preparación. Irán lo sabe, se están preparando. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos distraídos con trivialidades mientras el mundo se reacomoda a base de cañonazos. No caigan en la trampa de pensar que esto es el bien contra el mal. Esto es imperio contra resistencia. Es hegemonía contra soberanía. Y en esa pelea, independientemente de lo que piensen del gobierno iraní, el precedente que se siente será el que rija el futuro de las relaciones internacionales. Si Estados Unidos logra imponer un cambio de gobierno en Teherán mediante la asfixia y la amenaza, ningún país estará a salvo. La soberanía se habrá convertido en una ficción, en un permiso temporal que Washington otorga y revoca según su humor. Yo no compro el discurso de la libertad que viene en la punta de un misil Tomahawk, y ustedes tampoco deberían. Manténganse atentos, cuestionen todo, porque cuando los tambores de guerra empiezan a sonar en los medios occidentales, la verdad es siempre la primera baja, y hoy la verdad está siendo bombardeada intensamente. Este es el juego, las cartas están sobre la mesa. Estados Unidos aprieta, Irán resiste, y el resto del mundo aguanta la respiración. No esperen que nadie venga a explicarnos esto con honestidad en la televisión abierta. Ahí solo encontrarán portavoces del poder. Aquí, entendemos que el silencio y la neutralidad ante el abuso son formas de complicidad. Y yo no pienso ser cómplice. Esto es lo que hay. Washington ha hablado. Ahora veremos si el mundo obedece o si la realidad tiene otros planes. Porque a veces, solo a veces, la soberanía tiene la mala costumbre de defenderse.